Lucas capítulo 15, dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre hay? Y ellos tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado en contra del cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Invoquemos el nombre del Señor. Padre Santo, en esta hora que tu palabra ha sido abierta, Dios mío, te pedimos, Señor, con toda sincera humildad, Padre Santo, que me uses a mí, Padre Santo, con el don de la claridad para transmitir las verdades de tu palabra de una manera que mis hermanos, Señor, sean edificados. Dale a mis hermanos también en el importante ministerio de escuchar la palabra, Señor, de atender a lo que va a salir, Señor, de los labios de este siervo, para que tu palabra, Señor, sea de bendición para todos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Las 3 parábolas que hemos leído tienen como gran tema el amor de Dios y su redención por los pecadores. Esta palabra redención es parte de nuestro vocabulario, de nuestro jargón evangélico. Palabras que utilizamos frecuentemente en la iglesia, pero de alguna manera no tienen mucho uso afuera de ella. A veces repetimos esta palabra aún sin entender el profundo significado de esta maravillosa palabra. Y estas 3 parábolas, hermanos, hablan de redención. Etimológicamente, ¿qué significa redención? Vayámonos al latín. Yo no, hermanos, he escuchado latín desde que dejé de ir a misa a los 4 años de edad, así que no se preocupen. Pero el latín nos ayuda. Y el latín, hermanos, nos dice de que redención está formada de 2 palabras compuestas. El verbo emere, que significa comprar o adquirir, y el prefijo re, que significa volver a ser.
sea que redimir es volver a adquirir o volver a comprar algo que se nos había perdido o algo que habíamos vendido previamente o algo que nos quitaron. Cuando nosotros, hermanos, utilizamos esa palabra, entonces esos términos vienen y nos ayudan a entender que redimir es recuperar o recobrar algo que se había perdido. Y aquí lo que tenemos de los labios de nuestro amado Señor Jesucristo, el más grande de los predicadores, son 3 parábolas de redención, cómo el Señor, hermanos, salva a los perdidos. Y aquí vemos cómo se mueve de una manera muy maravillosa este círculo de redención, empezando con la pertenencia, continuando con la pérdida, luego viene la búsqueda, la recuperación y luego, hermanos, hay gozo y hay fiesta y hay bendición. Ahora, el contexto de este pasaje está establecido por los fariseos criticando a Jesús porque él recibía a los pecadores y comía con ellos. Eso es lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que al ver esa iniciativa del Señor de acercarse a aquellos miembros de la sociedad despreciados por la élite religiosa, los hermanos fariseos y los escribas murmuraban, y Jesús viene e ilustra la misión que él tiene de salvar a los perdidos a través de estas preciosas parábolas. Entonces empezamos con ese círculo de redención del que yo te hablé, y empieza con pertenencia. Estas 3 parábolas empiezan narrando a alguien, hermanos, que tiene posesión. Por ejemplo, vemos que hay un pastor que tiene 100 ovejas. Versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Y luego vemos también en la parábola de la moneda perdida, pertenencia, posesión. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa en busca con diligencia de encontrarla? Luego aparece un padre que tiene 2 hijos y un hijo de una manera insolente viene y le pide la parte de la herencia que le corresponde, entre comillas, porque en realidad no le corresponde. O sea que empieza con pertenencia, porque no puede haber redención si no hay pertenencia en primer lugar. Y aquí hay un pastor con 100 ovejas, aquí hay una mujer con 10 dracmas, aquí hay un padre que tiene 2 hijos. Sin embargo, de esos 100 ovejas, una se pierde. Aquí viene el segundo paso, hermanos, en el círculo de la redención. Y de esas 10 dracmas, también una se extravía. Y de los 2 hijos, uno sale insolente e ingrato y viene y trata mal a su padre, pidiéndole la herencia y yendo a vivir perdidamente. O sea que el segundo paso, hermanos, en el proceso de la redención es la pérdida. Hay pérdida. Al pastor se le extravía una oveja. La mujer pierde una dracma. El padre, para todos los efectos prácticos, pierde a este hijo, porque este hijo le deshonra y se va lejos. Y es aquí en donde el Señor empieza a hilvanar el tema de la redención, introduciendo este concepto de estar perdidos y presentándose Él mismo como aquel que venía a rescatar lo que se había perdido. Gracias, hermanos, a Dios. Él es el que viene a rescatar lo que se había perdido, porque yo estaba perdido. Pocos términos describen la situación del ser humano como el término perdido. Perdido es no tener norte, perdido es estar extraviado, no saber a dónde ir. Perdido es tener una vida sin propósito. Perdido es limitarse a ¿qué? A nacer, crecer, comer, dormir y morir. Perdido es estar enemistado con Dios. Perdido es no tener un gracias sincero que darle a Dios. Perdido es vivir sin esperanza. Hay algo, yo te confieso, que a mí me conmueve. Cuando uno sale a trabajar todos los días y tú ves las arterias de nuestra ciudad completamente llenas, atascadas de tráfico, ¿no es cierto?
Tú ves Flamingo Road, Sterling, Sheridan por acá, la I-75 en Miami, el Palmetto, el Turnpike, la US 1. No, hermanos, cabe un carro más. Y ves todos los hombres y todas las mujeres yendo a buscar algo. Andan buscando algo porque están perdidos. Si no tienen a Cristo, están perdidos. Van a buscar su trabajo, al final de la semana un cheque, pero ese cheque es simplemente un medio de encontrar amor, de encontrar paz, de encontrar tranquilidad, de encontrar propósito, de encontrar aquello que satisfaga y que les dé un norte acerca de lo que significa estar vivo. Así estábamos nosotros, mis amados hermanos. El apóstol Pablo le dice, hermanos, a Timoteo en el capítulo 3, versículo 3, de que nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, éramos rebeldes, estábamos extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estábamos extraviados, pero gracias a Dios el Hijo fue enviado para rescatar lo que estaba perdido. Nos extraña a nosotros la epidemia que hay en nuestras ciudades, epidemias de depresión, epidemias de suicidio, jovencitos quitándose la vida porque a los 11, 12 años han entendido de que esta vida no ofrece mucho. Nos extrañan las epidemias de drogadicción, de prostitución en nuestras ciudades, hermanos. No nos debe extrañar. ¿Por qué? Porque el hombre está perdido, el hombre está extraviado. Y estas tres parábolas enfocan tres aspectos, hermanos, de esa perdición. Por ejemplo, en el caso de la oveja que está perdida, hermanos, ¿qué puede ser más indefenso que una oveja que está perdida en el desierto? Un animalito que no ve bien, un animalito que no tiene fuerzas para defenderse, un animalito que no tiene, hermanos, ni siquiera colmillos para morder. ¿Cuáles son, hermanos, las esperanzas de una oveja de sobrevivir en el desierto, lleno de animales, lleno de lobos, lleno de osos, con el frío de la noche, hermanos, con el calor del día, sin agua, sin pasto? ¿Cuáles son las probabilidades, hermanos, de que una oveja sobreviva sin su pastor? Las probabilidades son nulas. Y así anda el hombre sin Dios. Esto debe mover nuestros corazones a la compasión, al evangelismo y a la oración. El mundo está perdido y el mundo necesita a Cristo. Y luego habla de la moneda. ¿Qué es más inanimado y devaluado que una moneda que se cae y se pierde? Que está enterrada bajo capas y capas de polvo. Pero como una oveja perdida, hermanos, necesitada, indefensa, ante un mundo hostil, ante los poderes del diablo, como un objeto inanimado, enterrado, devaluado, como un hijo malvado que ha levantado su voz y sus hechos en contra de un padre, digno de lástima e ingrato. Hermanos, así es el hombre sin Dios. En una palabra, perdido. Aquí es donde nosotros podemos poner nuestro dedo en la razón por la cual el hombre está perdido. La razón por la cual el hombre ha perdido su propósito. La razón por la cual el hombre, hermanos, ha perdido la comunión con Dios. Y la razón es el pecado. Tanto el pecado original de nuestros padres en el jardín del Edén, como el pecado personal con el cual el hombre, hermanos, irrita a Dios todos los días. Ese pecado nos separa de Dios. Dice el proverbista de que el necio se mofa del pecado. Pero nosotros, hermanos, que por la gracia de Dios hemos adquirido sabiduría de lo alto, no nos mofamos del pecado. El pecado es algo serio, hermanos, porque el pecado rompió la comunión entre Dios y el hombre, y el pecado causó de que el hombre estuviera como está, perdido. Así que tenemos pertenencia, pero tenemos pérdida.
Pero luego, hermanos, en este círculo de redención, nosotros, hermanos, vemos de que el pastor sale a buscar, de que la mujer se pone frenéticamente a barrer y de que el padre sale a esperar el regreso de su hijo. Y tenemos, hermanos, ahora no solo pertenencia y pérdida, sino que tenemos búsqueda. Déjame decirte algo. Yo no entiendo por qué Dios me buscó a mí. Aquí es donde yo me pongo a meditar en el amor incomprensible de Dios. El amor de Dios para mí es incomprensible. He estado bajo las alas del Señor, hermanos, por muchos años ya. He sido pastor por una docena de años. Y cuando yo trato de discernir y poner en palabras el amor de Dios por el hombre, es difícil de poner en palabras. Yo creo que va a haber una universidad en el cielo. Y allá vamos a conocer cómo nosotros somos conocidos. Y cuando se abra la universidad en el cielo, yo voy a estar haciendo cola. Y hermanos, voy a buscar una clase que se llame Amor de Dios 101. Amor de Dios 101. Y yo voy a agarrar ese curso, hermanos, porque yo quiero entender el amor de Dios. Este amor incomprensible, hermanos, que lleva a Dios a buscar a los pecadores. Él lo ilustra a través de estas parábolas. Porque el pastor sale a buscar a una oveja si tiene otras 99 que están seguras en el redil. Las deja en el desierto. Tienes 99, se te perdió una ovejita, está bien, déjala, no hay nada que puedas hacer. ¿Cómo esta mujer que tiene 9, tiene 10 dracmas, tiene 9 todavía en el delantal, se pone a buscar, hermanos, y a barrer y a levantar toda la casa para buscar la que se le había perdido? Quizás uno puede entender más, hermanos, el padre esperando al hijo pródigo, que así lo llamamos. Pero este hijo había sido un hijo malvado, hermanos, había causado de que el padre fuera el hazmerreír de la comunidad. Porque un hijo que le pide la herencia al padre antes que se muera, en este contexto cultural, le está diciendo al padre: ojalá estuvieras muerto. Sin embargo, hermanos, el padre lo espera. Y estas son solo ilustraciones del amor indescriptible de Dios, hermanos, que sale a través de los mensajeros del evangelio, a través del mover del Espíritu de Dios, a buscar lo que se le había perdido. Y uno se pregunta ¿por qué? Yo me pregunto por qué. La única respuesta que yo he logrado verbalizar es porque Él es Dios y porque nosotros somos suyos. Por eso te digo que tengo que ir a Amor de Dios 101. Así que el Padre, hermanos, viene y busca, Él despliega un plan de redención con tal de recuperar, hermanos, la relación con el hombre. Es Dios el que toma la iniciativa, el Dios el que, hermanos, viene y en su mente divina asembla, hermanos, un plan de redención a través de la historia, el banado en la historia que va a culminar en la persona de Jesucristo. Dios quiere de vuelta lo suyo. Y así, hermanos, como aquel pastor desafió el frío y el calor del desierto buscando a su oveja, así como aquel padre anhelante esperaba ver la silueta de su hijo por ese camino de regreso a la casa, así como aquella mujer que barre furiosamente y al fin encuentra la moneda, hermanos, el Padre Celestial anda buscando lo suyo y mandó a Jesucristo a buscar lo que se le había perdido. Y hermanos, y se pueden levantar ángeles y demonios para tratar de evitar el plan redentor y no lo van a poder hacer. Lo que es de Dios volverá a Dios, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Un día nosotros estábamos perdidos también y Él tuvo misericordia de nosotros. Así que hay pertenencia, pero hay pérdida. Pero Dios no se queda con la pérdida, sino que busca aquello que se le había perdido y lo encuentra. Las parábolas nos lo narran. ¿Qué es lo que sucede?
Lo que sucede, hermanos, es de que el pastor encuentra a la oveja. Cuando la encuentra, verso 5, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿En qué estado estaría la oveja? ¿En qué estado estabas tú? ¿En qué estado estaba yo cuando el Señor nos encontró? Hermanos, algunos todavía tenemos las cicatrices de lo que el mundo hizo en nosotros, pero estamos, hermanos, en los hombros del pastor. ¿Cuántos dicen amén? Así que él encuentra a la oveja, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Y qué es lo que hace? Dice que al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Mi oveja se me había perdido, yo la he encontrado. Y de la misma manera, ¿qué es lo que sucede con la mujer? La mujer que tiene las 10 dracmas y que la encuentra, hermanos, bajo algunas capas de polvo. Palabra del Señor dice que cuando ella lo encuentra, verso 9, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo. ¿Por qué? Porque he encontrado la dracma que había perdido. Asimismo digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué pasa cuando el hijo se harta de comer posilga y se acuerda de que en la casa de su padre hay abundancia de pan? Él viene y dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él ensaya lo que le va a decir al padre. Pide ser un jornalero, pide que se le deje entrar por la puerta de atrás, pide que se le dé un lugar en la mesa de los trabajadores de la casa. En su mente aquello está ensayado, pero no sucede, hermanos, como él lo había ensayado, porque en el verso 21 a él le sale, hermanos, la declaración: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero la reacción del padre es completamente imprevisible. Acuérdate de la cultura en donde esta parábola está asentada, en donde se le da una especial honra al padre, a la madre, a los adultos. Y aquel joven había pisoteado el nombre de su padre, deshonrado el nombre de su padre. Probablemente los vecinos miraban a aquel anciano y meneaban la cabeza. ¿Y qué es lo que hace aquel padre cuando ve venir a su hijo en harapos? Aquel padre es movido a misericordia. Pudo haber retenido las apariencias de una dignidad. Voy a esperar que venga a mí porque él fue el que me ofendió. Voy a esperar a ver qué es lo que me dice, a ver si ha procesado verdaderamente la seriedad de su pecado. El padre no hizo eso. ¿Qué es lo que el padre hizo? Corrió. Te pones a pensar, un anciano, después de ser ofendido, después de haber sido, hermanos, avergonzado públicamente en aquella comunidad por su hijo, lo que hace, hermanos, ese padre es: corre hacia su hijo. Bueno, correrá para decirle que no tiene entrada en su casa, que lo que ya está hecho, hecho está. No, lo que hace el padre, dice que se echa sobre el cuello del hijo, aquel cuello, hermanos, que había sido el compañero de cerdos, aquel cuello empolvado por el camino, aquel cuello lleno de sudor. ¿Y qué es lo que hace el padre? Le besa. Y no se queda ahí. No lo deja entrar como un jornalero, sino que lo reviste, hermanos, de dignidad. Sacad el mejor vestido, poned un anillo en su mano, poned calzado en sus pies, traed el becerro gorro y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Acuérdate el contexto. El contexto es, hermanos, Dios buscando a pecadores. ¿Y qué hace cuando los encuentra? Nosotros movemos el dedo, ¿verdad? Te dije, te advertí, ahora déjame ver. No, hermanos, Dios corre, Dios nos besa, Dios nos recibe y Dios hace fiesta.
Y aquí es donde el amor de Dios para mí no es solo incomprensible, de que nos haya salido a buscar. Cuando Él tenía los ángeles, los arcángeles del cielo, los querubines y los serafines que no pecan, para que le den gloria y honra, para que no se cansen de decir santo, santo y santo. Él viene, mis amados hermanos, y en ese incomprensible amor sale detrás de pecadores que no pueden salvarse a sí mismos. Y cuando los encuentra, corre hacia ellos, y cuando los encuentra, los besa, les da un lugar a su mesa y hace fiesta. Y ese amor para mí no solo es incomprensible, sino es, hermanos, un amor exuberante. Mi hermano, cuando estaba dando los anuncios, hablaba de que la reacción de la iglesia hasta esa recolección de fondos había sido exagerada, dijo el hermano, excesiva. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Exuberante, copioso, como las lluvias, hermanos, en la tarde aquí en Miami, que uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Dónde está el arca para meterme? Dios hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero no te quedes con una declaración general de eso. Ese pecador eras tú y ese pecador soy yo. Cuando un pecador se arrepiente, eso significa que el día que yo vine en arrepentimiento y en fe a reconocer de que Jesús es Señor, ese día hubo fiesta en los cielos. Y el día en que tú viniste y dijiste, Señor, ya me cansé, Señor, de esta manera de vivir. Vengo aquí, Señor, a darte mi corazón, a reconocer tu señorío. Ese día hubo fiesta en el cielo. Es un Dios exuberante. ¿No es exagerada la actitud del pastor? Encuentra una oveja y trae la oveja y va a llamar a los amigos. Apareció la oveja, apareció la oveja. Pero tiene 100 en el redil. ¿No es exagerada la reacción de la mujer que perdió la dracma? Que le dice a las vecinas, apareció la moneda que tenía perdida. Te digo que se hizo fiesta, le ha de haber costado más que la dracma que había perdido. Parece, hermanos, una reacción exagerada. Cuando la encuentra, verso 9, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te sacaste la lotería? Mejor encontré la dracma que se había perdido. ¿Y es exagerada la reacción del padre? Guarda tu dignidad. Date a respetar. Ese muchacho te faltó el respeto. Agarró a tu apellido y lo pisoteó. ¿Qué haces corriendo hacia él? ¿Qué haces besándolo? ¿Qué haces vistiéndolo? ¿Qué haces poniendo un anillo en su dedo? ¿Qué haces calzándolo? ¿Qué haces matando el buey engordado y lo coronas todo con decir hagamos fiesta? Verso 23. Parece exagerado, hermanos, pero no lo es. ¿Sabes por qué? Porque estas son ilustraciones de el exuberante, hermanos, amor de Dios para con nosotros, hermanos. Así que el Señor hace fiesta. Así que el Señor, hermanos, desata música en los cielos. Llega el hermano del hijo pródigo y dice la palabra de que cuando él llegó, lo primero que oyó, ¿qué fue lo primero que oyó? Lo primero que oyó fueron las músicas y las danzas. Porque aquel muchacho que estaba perdido ahora ha sido encontrado. ¿Y cuál es el lenguaje del gozo? El lenguaje del gozo, hermanos, es un lenguaje de comunidad. ¿Qué es lo que dice el pastor de las ovejas? El pastor de las ovejas dice, gozaos conmigo. Porque qué aburrido, ¿verdad? Gozarse uno solito. El gozo hay que compartirlo. Gozaos conmigo. Y la mujer que encuentra su monedita, ¿qué es lo que dice? Gozaos conmigo. Una vez más, verso 9, le dice a sus vecinas. Y el padre hace una fiesta, hermanos, y contrata músicos y hay danza. ¿Por qué, hermanos? Porque su hijo había, hermanos,
regresado al hogar. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando un pecador, hermanos, viene a sus caminos? Los cielos, hermanos, tiran una fiesta gloriosa. Los ángeles del cielo cantan, los serafines y los querubines danzan, hermanos. Y Dios, hermanos, se llena de una sonrisa celestial porque, hermanos, Él ha redimido, Él ha recuperado lo que se había perdido. Se habla mucho de la estima propia en nuestros días, ¿no? Ando con la estima baja. Te digo, hermanos, que eres un remedio para levantar tu estima propia. Piensa en el amor de Dios. Piensa en el amor de Dios incomprensible y exuberante para contigo. ¿Cómo te sientes cuando alguien se olvida de tu cumpleaños? Te ha pasado, ¿verdad? A mí también. Nos sentimos mal, nos sentimos que no nos aprecian. Alguien nos recuerda, ayer cumplió años. ¡Ay! Se me pasó. Pero si tú te quieres sentir verdaderamente amado, si tú te quieres sentir verdaderamente apreciado, entendamos algo. Hubo fiesta en los cielos cuando tú regresaste al redil de Dios. Quizás hay alguien en medio de nosotros que puede decir, yo soy esa oveja, pastor. Yo ando afuera, me siento indefenso y necesitado. Pues esta palabra es para ti. Y el Padre te está buscando y el Padre te está llamando de regreso a casa. Y ahora, hermanos, el pastor va al redil y cuenta las ovejitas, 97, 98, 99, y ahí anda la oveja perdida, 100. Y la mujer se mete la mano en el delantal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora el padre descansa tranquilo sabiendo que sus 2 hijos están en casa. Hay pertenencia de regreso, se cierra el círculo de la redención. Le pertenecíamos a Dios, nos perdimos, hermanos, por nuestro amor a este mundo. Él nos salió a buscar, Él nos encontró. Hay fiesta, hermanos, y regresamos a las manos de Dios. Me gusta un coro que cantamos allá en la iglesia y dice, ya pertenezco a Cristo. Él me pertenece a mí, no solo por el tiempo acá, sino por la eternidad. Pero hermanos, yo te he hablado del amor incomprensible de Dios. Te he hablado del amor exuberante de Dios. Quiero ir cerrando hablándote del amor asombroso de Dios, porque esta redención tuvo un precio. ¿Cuál es el precio para, hermanos, venir y obtener la redención de un alma? Aquí es donde la parábola, hermanos, ya no sigue a la realidad, porque es meramente una ilustración de la realidad. ¿Qué le costó a la mujer? Pues barrer. ¿Qué le costó al pastor? Pues salir a buscar. ¿Qué le costó, hermanos, al padre? Esperar pacientemente y tener un corazón para perdonar. Pero aquí es donde las 3 parábolas se quedan y dan lugar a la realidad. Porque la pregunta es, ¿qué le costó a Dios obtener la redención de nuestras almas? ¿Qué le costó? Y cuando uno medita, hermanos, uno dice, el amor de Dios no solo es un amor incomprensible, no solo es un amor exuberante, que se alegre tanto de que yo estoy sentado a su mesa, sino que también es un amor asombroso. ¿Sabes por qué es asombroso? Porque lo que tuvo que pasar es de que que está relatando las parábolas, hermanos, que está persuadiendo a los escribas y a los fariseos de que ellos abran su corazón a los perdidos, hermanos, el relator de las parábolas, iba a tener que morir, iba a tener que dar su vida. El precio de la
redención de nuestras almas, hermanos, es la sangre preciosa derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué tomó asegurar mi redención? Dejemos que el lenguaje de las Escrituras nos lo explique. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Atención, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo, hermanos, tuvo que morir en la cruz del Calvario. El que no conoció pecado, hermanos, Dios lo hizo pecado para que nosotros viniéramos a hacer justicia de Dios en Él. El precio, hermanos, de nuestra redención es el Hijo de Dios encarnándose en el cuerpo de un niño en Belén y muriendo, hermanos, como un hombre en el Gólgota. Y a eso nosotros decimos amén. Primera de Pedro 1:17. Si ustedes invocan a Dios por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Atención, sabiendo que fuisteis rescatados desde vuestra manera de vivir. Sí, a eso decimos amén. Sí, pero ¿qué fue lo que costó? Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cuál fue el precio? No cosas corruptibles como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio de nuestra redención es el más alto de los precios, hermanos. La muerte del Hijo de Dios y su resurrección es la gloria del Evangelio. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Dios, hermanos? Amén, amén. Así que el relator de las parábolas debe de morir. La palabra del Señor dice que Él afirma su rostro y desciende a Jerusalén. ¿Alguno ha leído la versión antigua de Reina Valera? Ya me estoy revelando mi edad aquí, ¿verdad? Me gusta cómo lo dice la versión antigua. ¿Sabes cómo dice la versión antigua? De que el Señor puso su rostro como un pedernal y dijo: ahora tengo que pagar el precio de la redención de cada uno de ustedes. Y dice que puso su rostro como pedernal, puso, hermanos, endureció o afirmó su rostro y descendió a Jerusalén, en donde murió por pecadores que no podían salvarse a sí mismos. ¿Qué decimos a esto? Qué amor asombroso, ¿no es cierto? Dulce Cristo, divino Redentor, glorioso intercambio. A través de su muerte, hermanos, nosotros tenemos vida. Y si nosotros morimos con Él, hermanos, resucitaremos también con Él para vida eterna. No hay oveja recuperada sin que el pastor salga a buscarla. No hay moneda recuperada sin que la mujer se ponga a barrer. No hay un hijo recibido en casa sin la disposición del Padre de perdonarlo. Y te digo, no hay pecador redimido sin el Calvario. No hay pecador redimido sin el Calvario. Yo oraré para que día de adoración, para que esta amada iglesia, hermanos, tenga como bandera siempre, hermanos, el Evangelio de Cristo Jesús, y que lo levanten bien alto, porque es lo único, hermanos, que puede salvar al pecador. Al apóstol Pedro
le dijeron: mira, negociemos, no queremos problema contigo, te vamos a dejar predicar con una pequeña concesión de parte tuya. Y los líderes religiosos le dijeron: lo único que te pedimos es de que no menciones el nombre de Jesús. Predica, enseña moralidad, buenos modales, family values, moralejas, tradiciones de los padres. Qué bonito, qué lindo, predica, pero no menciones el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que dice Pedro? ¿Que qué? Pero solo en ese nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda escapar de la perdición y encontrar, hermanos, la vida eterna, solo en el nombre de Jesús. Por eso también Pablo viene y lo repite cuando él dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar al judío y también al griego. Un solo mediador, un solo evangelio, una sola manera, hermanos, de estar perdido y ser encontrado. El relator tiene que morir, y murió, hermanos, en el Calvario. Bendito sea su nombre. Quiero ir concluyendo con algunas aplicaciones. En primer lugar, si nuestra vida cristiana ha perdido gozo, la vida a veces, hermanos, nos trata duramente. Hay mucha aflicción, hay enfermedad, hay problemas, situaciones legales, familiares, aún en la iglesia no todo es perfecto. Se nos empieza a ir la sonrisa, se nos empieza a ir lo que David llamó una vez el gozo de su salvación. Detente, hermano, y considera el incomprensible, considera el exuberante y considera el asombroso amor de Dios para contigo. Y si de alguna manera, hermanos, hemos empezado a practicar esta religión sin gozo, que qué pésima publicidad para el cristianismo es un cristiano que no tiene gozo. Ven delante del Señor y dile: Señor, perdóname, Señor, porque tú hiciste fiesta cuando yo vine, Señor, y has compartido, Señor, tu gozo conmigo, Señor, y no voy a permitir que, Señor, las vicisitudes de este mundo me arrebaten el gozo de mi salvación. Yo te pertenezco a ti, tú me perteneces a mí, y no hay nadie que me pueda separar del amor de Dios. Esta parábola, hermanos, debe mover nuestro corazón al evangelismo. Dice que el Señor recibía a los pecadores, comía con ellos y ellos lo oían. A veces nosotros los cristianos vamos en donde está el no creyente, el pecador, invadimos su espacio, le damos un tratado y nos salimos para no contaminarnos con ellos. Porque yo soy muy cristiano. El Señor comía con ellos, los recibía y ellos lo oían. Porque ellos, hermanos, son aquellos por los cuales el Señor vino a morir. Esto debe mover nuestro corazón al evangelismo, no solo corporativo, sino personal. Y debe mover nuestro corazón hacia, hermanos, oraciones fervientes por los perdidos. ¿Cuántos creen aquí de que Dios es soberano, hermano? Lo cantábamos, ¿no es cierto? Nunca usemos la soberanía de Dios para no orar por aquellos que están, hermanos, en el mundo. Es más, utilicemos la soberanía de Dios como, hermanos, un aliciente para derramar nuestros corazones. Tú tienes seres queridos que en este momento van camino al infierno, ¿sí o no? Yo tengo seres queridos, hermanos, que si yo pudiera, hermanos, abrir el corazón de ellos y la mente de ellos y hacer que el evangelio viniera y alumbrara en ellos, lo haría, mas yo no puedo. Pero sí conozco a aquel que puede cambiar un corazón de piedra y volverlo de carne.
¿Quién daría un centavo por la conversión de Saulo de Tarso? Si los hermanos, cuando él entraba por ahí, hermanos, buscaban en dónde esconderse. Dice la palabra del Señor que respiraba amenazas. Yo no sé cómo se respiran amenazas, pero Pablo respiraba amenazas en contra del cuerpo de Cristo. ¿Quién iba a dar un centavo de que ese hombre pudiera, hermanos, decir un día: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero? Ese es el poder de Dios y el amor, hermanos, incomprensible, exuberante y asombroso de Dios. Si tú conoces a alguien, o si tú mismo estás preso de la depresión, de los fármacos, de la droga, de pensamientos de suicidios, nosotros no estamos aquí para condenarte, para juzgarte. Estamos aquí para decirte: hay esperanza, y hay alguien buscándote, y hay alguien que considera que tu alma es lo suficientemente valiosa, que hace 2000 años mandó a su Hijo para redimirla. Así que si de alguna manera esta palabra ha llegado a tu corazón, acércate a alguien ahí y pregúntale lo que los judíos le preguntaron a Pedro: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener este gozo? ¿Qué debo hacer para que Dios tire una fiesta para mí? Y Él, hermanos, lo hará. Amada iglesia, yo quiero que nosotros concluyamos este mensaje haciendo una oración convenida por aquellos que están fuera de Cristo. Y que tú derrames tu corazón, y derrames tu alma, y derrames toda la fuerza de tus cuerdas vocales, implorándole a Dios que tenga misericordia de ellos. Que no importa si son exitosos, porque no importa si son personas morales, civiles, educadas, si no tienen a Cristo, esta parábola nos ha enseñado, están perdidos y necesitan un Salvador.